Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que sé que los va a dejar boquiabiertos. Si son tan fanáticos como yo del mundo del espectáculo y en particular, de esas parejas que nos roban el corazón tanto dentro como fuera de la pantalla, entonces prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Y es que, damas y caballeros, amigos míos, hoy nos vamos a sumergir de lleno en el torbellino de rumores, confirmaciones y especulaciones en torno a una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas del panorama internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de ellos, de esos dos nombres que juntos evocan pasión, química y un romance que muchos creíamos que había terminado. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre su relación estuviera a punto de cambiar? Prepárense porque hoy vamos a desenmascarar la bomba que ha explotado el 7 de marzo de 2025. Una revelación inesperada que, según los titulares, ha impactado al mundo. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración o silencio que nos ha llevado hasta este punto. Vamos a separar la realidad de la ficción y a intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Pero antes de que nos adentremos en este drama, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y teorías, si simplemente quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Créanme, este es un canal donde siempre encontrarán información fresca, análisis profundos y mucha diversión. Así que sin más preámbulos, vamos a por ello. Bien, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se hicieron sinónimos de romance gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam o Love is in the Air para nosotros, los hispanohablantes. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Era evidente que había algo más que una simple relación laboral. Y así fue como, para deleite de sus fans, la ficción se convirtió en realidad. Anunciaron su relación, se mostraron juntos en viajes, eventos, redes sociales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno. Los Anker, como cariñosamente los llamaron sus seguidores, eran la personificación del amor. El mundo entero suspiraba por ellos. Sus fotos acumulaban millones de me gusta, sus vídeos se viralizaban en cuestión de minutos. Todo lo que hacían generaba una ola de comentarios y reacciones. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. En 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans. ¿Qué había pasado? Nadie lo sabía con certeza. Rumores de incompatibilidad, de agendas apretadas de terceras personas. La verdad es que nunca se reveló la verdadera razón detrás de la separación. Lo que sí sabíamos era que Anker había llegado a su fin. Sin embargo, a pesar de la ruptura, los fans nunca perdieron la esperanza. Seguían creyendo en su amor, analizaban cada interacción, cada comentario, cada gesto en busca de una señal, de una pista que indicara una posible reconciliación. Y aunque tanto Hande como Kerem se mantuvieron discretos al respecto, los rumores persistieron a lo largo de los años. Y aquí es donde entra en juego la bomba del 7 de marzo de 2025. Una revelación que, según se dice, lo cambia todo. ¿De qué se trata? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según las fuentes, y ojo, tomen esto con pinzas porque aún no hay confirmación oficial, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar esperando un bebé. Sí, lo sé. Es una noticia impactante. Una noticia que, de ser cierta, explicaría muchas cosas. Explicaría el silencio, la discreción, las apariciones esporádicas. Explicaría por qué, a pesar de estar separados, nunca se han desvinculado por completo. Explicaría por qué, a pesar de los rumores de nuevas relaciones, ninguno de los dos ha confirmado nada de forma oficial. Pero, ¿qué pruebas tenemos de esto? ¿De dónde viene este rumor? Bueno, la verdad es que no hay una prueba contundente, un comunicado oficial o una ecografía filtrada. Pero sí hay una serie de indicios, de pistas que han alimentado la especulación. En primer lugar, está el hecho de que Hande Erçel ha estado notablemente ausente de las redes sociales en los últimos meses. Si bien es cierto que ambos actores siempre han sido muy celosos de su vida privada, la inactividad de Hande en redes sociales ha sido más notoria de lo habitual.
Esto ha llevado a muchos a pensar que podría estar ocultando algo, quizás un embarazo. En segundo lugar, están las fotografías paparazzi que han surgido en las últimas semanas. En estas fotos, se puede ver a Ande con ropa holgada, intentando ocultar su figura. Si bien esto no es una prueba definitiva, sí ha despertado aún más sospechas. Además, en algunas de estas fotos se puede ver a Kerem cerca de ella, aunque intentando no llamar la atención. En tercer lugar, están los comentarios de personas cercanas a la pareja. Si bien nadie ha confirmado nada de forma oficial, sí ha habido algunas fuentes anónimas que han insinuado que Ande y Kerem podrían estar reconciliados y que podrían estar esperando un bebé. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la euforia. Hasta que no haya una confirmación oficial, esto no es más que un rumor. Sin embargo, la cantidad de indicios y la insistencia de las fuentes han hecho que este rumor cobre cada vez más fuerza. Pero, ¿qué significaría esto para Ande y Kerem? ¿Qué significaría para sus carreras? ¿Qué significaría para sus fans? Bueno, creo que sería un punto de inflexión en sus vidas. Ser padres es una gran responsabilidad, pero también es una gran alegría. Creo que Ande y Kerem serían unos padres maravillosos. En cuanto a sus carreras, creo que esto no tendría por qué afectarlas negativamente. Al contrario, creo que podría incluso potenciarlas. Ser padres podría darles una nueva perspectiva, una nueva madurez, que se reflejaría en sus trabajos. Además, el apoyo incondicional de sus fans seguramente les daría aún más fuerza para seguir adelante. Y hablando de sus fans, creo que esta noticia sería un sueño hecho realidad para muchos de ellos. Después de años de espera y especulación, finalmente verían su deseo cumplido, Ande y Kerem juntos, formando una familia. Sería un final feliz para una historia de amor que ha cautivado al mundo entero. Pero volvamos a la realidad. Hasta que no haya una confirmación oficial, esto sigue siendo solo un rumor. Un rumor muy fuerte, es cierto, pero al fin y al cabo un rumor. Por lo tanto, debemos ser pacientes y esperar a que Ande y Kerem decidan hablar al respecto. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de su talento, de su carisma. Podemos seguir apoyándolos en sus carreras, respetando su privacidad y esperando pacientemente el momento en que decidan compartir su verdad con nosotros. Ahora, vamos a analizar un poco más en detalle la reacción del público ante esta posible noticia. Como era de esperar, las redes sociales han explotado. El hashtag #Anker está en tendencia mundial desde el mismo día 7 de marzo. Los fans están divididos entre la euforia y la incredulidad. Algunos ya celebran la noticia como si fuera un hecho consumado, mientras que otros se muestran más cautelosos y prefieren esperar a la confirmación oficial. Pero lo que sí es evidente es que el rumor ha reavivado el fervor por la pareja. Los fans están reviviendo viejas entrevistas, analizando cada detalle de sus interacciones pasadas y presentes, buscando pistas que confirmen o desmientan la noticia. También es interesante observar la reacción de los medios de comunicación. Si bien algunos medios se han limitado a informar del rumor, otros han ido más allá y han publicado artículos y vídeos especulando sobre la veracidad de la noticia. Algunos incluso han contactado con fuentes cercanas a la pareja en busca de una confirmación. Y hablando de fuentes cercanas, es importante destacar que nadie ha negado el rumor de forma categórica. Si bien nadie ha confirmado nada de forma oficial, tampoco ha habido ninguna declaración desmintiendo la noticia. Esto, como era de esperar, ha alimentado aún más la especulación. En resumen, la bomba del 7 de marzo ha generado una enorme expectación en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. El mundo del espectáculo está en vilo, esperando la confirmación o desmentido de este rumor. Mientras tanto, los fans siguen soñando con un final feliz para esta historia de amor. Pero más allá del rumor, es importante recordar que Hande y Kerem son ante todo personas. Personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos a la hora de juzgar o especular sobre su vida personal. Debemos permitirles que sean ellos quienes decidan cuándo y cómo compartir su verdad con nosotros. Y hablando de verdad, ¿cuál es la verdad detrás de este rumor? ¿Están Hande y Kerem esperando un bebé? ¿Se han reconciliado? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento, de su trabajo y de su carisma.
Podemos seguir apoyándolos en sus carreras, respetando su privacidad y esperando pacientemente el momento en que decidan compartir su verdad con nosotros. Así que, amigos míos, esta es la situación actual. La bomba del 7 de marzo ha explotado y ha sacudido el mundo del espectáculo. El rumor de un posible embarazo de Ander Cell ha reavivado el fervor por la pareja y ha generado una enorme expectación en torno a su futuro. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, esto sigue siendo solo un rumor. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y esperar a que Ande y Kerem decidan hablar al respecto. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos y apoyándolos en sus carreras. Y ahora, antes de despedirme, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem están esperando un bebé? ¿Creen que se han reconciliado? ¿Qué opinan de todo este revuelo mediático? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba que explotó el 7 de marzo de 2025, una supuesta revelación que ha impactado al mundo, la posibilidad de que Ander Cell y Kerem Bürsin estén esperando un bebé. Hemos analizado los rumores, las pistas, las reacciones del público y de los medios. Hemos dejado claro que hasta el momento, no hay confirmación oficial y que debemos ser cautelosos a la hora de especular sobre la vida personal de los actores. Pero también hemos reconocido que la expectación y el fervor por la pareja se han reavivado con fuerza. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. He intentado reunir toda la información disponible y presentarla de la forma más objetiva posible. Ahora les toca a ustedes formarse su propia opinión y decidir si creen o no en este rumor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un me gusta. Su me gusta me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. También me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? Los leo con atención. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. En este canal siempre encontrarán información fresca, análisis profundos y mucha diversión sobre el mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Así que ya saben, denle me gusta, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.